En la fiesta de la liga de béisbol de mi hijo, mi sobrina arrojó su camiseta firmada del equipo a la parrilla encendida mientras todos miraban. Mi hermano aplaudió lentamente. Esa camiseta fue un desperdicio para él. Los pequeños perdedores merecen cenizas. Sonreí, abrí mi teléfono y reproduje los últimos 10 segundos. Por la mañana, mi hermano leyó un correo electrónico de la liga y tembló cuando vio el apellido. La camiseta firmada golpeó el carbón a las 4:47 de la tarde de un sábado, y 17 firmas se enroscaron en humo negro antes de que alguien en el pabellón se moviera. La camiseta de campeonato de Theo, esa que todos los niños de los Rieline Bobcats habían firmado después del último out, hacía 3 semanas. El número 14, jardín derecho, el número de su madre de la universidad. El equipo la había enmarcado en una caja de sombra barata y la había colocado en la mesa de trofeos, junto a las medallas de participación y el pastel que decía Campeones 2024. Sloan se acercó a la mesa mientras los otros niños comían perritos calientes. Tenía 11 años, 2 años más que Theo, y jugaba como lanzadora para los Wildcats, el equipo que perdió en las semifinales. Nadie la estaba observando. Levantó la caja de sombra, rompió el panel trasero con la palma de la mano, sacó la camiseta por el cuello y la dejó caer en la parrilla abierta sin mirar a nadie. El poliéster prendió en menos de 2 segundos. Las firmas fueron primero. La de Theo fue la última porque estaba en la espalda, cerca del cuello, en cuidadosas letras de imprenta que Megan le enseñó antes de morir. Theo estaba sentado en el césped, a 12 pies de distancia, con un plato de papel equilibrado en su rodilla. Vio el humo antes de comprender qué era lo que se quemaba. Cuando se puso de pie, el guante de softball de su madre todavía estaba en su mano izquierda. El Wilson A2000 que ella había ablandado durante 4 temporadas universitarias, y su cara hizo lo que hacen las caras de los niños de 9 años cuando el mundo deja de tener sentido, se arrugó. Vince comenzó a aplaudir, lento y deliberado, 3 aplausos espaciados, como aplaude un hombre cuando quiere que todas las cabezas se giren. Mi hermano estaba junto a la parrilla, con un corse en la mano derecha y su cordón de entrenador aún alrededor del cuello, y miró la camiseta ardiendo, luego a Theo y luego a mí. Esa camiseta fue un desperdicio para él. Los pequeños perdedores merecen cenizas. 26 padres y al menos 15 niños lo escucharon. Nadie se movió. Una mujer cerca del enfriador de bebidas dejó su plato. Un padre en el banco más cercano a la parrilla se levantó a medias y luego volvió a sentarse. 2 niños cerca de la jaula de bateo dejaron de lanzar y se quedaron mirando. Vince siguió hablando. Ahora tenía una audiencia. Y mi hermano nunca ha conocido una audiencia para la que no actuara. ¿Sabes lo que diría Megan? Si pudiera ver a ese niño parado en el jardín derecho arrancando hierba, se preguntaría qué pasó. Ella tuvo una beca. Ella tuvo talento. Y se casó con un hombre que pasa cables por los espacios reducidos para ganarse la vida. Y ahora su hijo se encoge cuando le llega una pelota rodada. No me mires como si yo fuera el problema, Nolan. Puse a mi hija en un montículo porque tuve la ambición de hacerlo. Tú pusiste a tu hijo en el guante de una mujer muerta y lo llamaste paternidad. El pabellón se quedó en silencio. No el buen tipo de silencio. El tipo de silencio en el que la gente mira sus zapatos porque acaba de escuchar algo que no puede desescuchar. Una madre cerca de la mesa de postres levantó a su hijo y caminó hacia el estacionamiento sin darse la vuelta. Mi teléfono ya estaba grabando. Esa parte fue instinto, no planificación. Cuando pasas 15 años como electricista comercial, documentas todo. Cada panel, cada caja de conexiones, cada empalme, cada lugar de trabajo antes de tocar un cable y después de terminar. Mi teléfono estaba en mi mano en el momento en que Sloan buscó la caja de sombra, porque algo en su forma de caminar me dijo que esto estaba ensayado. Ella no dudó. No miró a su alrededor primero. Caminó hacia esa mesa como camina un niño cuando un padre ya le ha dicho qué hacer. Menos de 1 minuto de metraje, pero suficiente para preservar todo. La caída, las llamas, los aplausos, cada palabra que siguió. Lo reproduje. No para mí. Sostuve la pantalla para que los padres de la mesa de picnic más cercana pudieran verlo. Luego los que estaban detrás de ellos. Nadie habló.
El vídeo se reprodujo 2 veces. El audio metálico en el aire de septiembre. Y la voz de Vince salió por el altavoz lo suficientemente clara como para que 2 madres apartaran la vista de la pantalla. Casi lo golpeó allí mismo, delante de cada familia de la Rieline Little League. Mi mano ya era un puño a mi lado, y mi peso se había desplazado hacia adelante sobre las puntas de mis pies. Y lo único que me detuvo fue la mano de Theo agarrando la parte trasera de mi camisa. 9 años. Los nudillos ensanchaban la tela. No me tiraba, solo me sujetaba. La forma en que un niño se sujeta cuando la única persona que se supone que debe mantener las cosas estables empieza a vibrar. Solté la mano, recogí la bolsa de bates de Theo y caminé hacia el estacionamiento. El guante todavía estaba en su mano. No se lo quitó hasta que estuvimos en la camioneta. E incluso entonces, lo puso en el asiento entre nosotros en lugar de meterlo en la bolsa, como si necesitara saber dónde estaba. Si alguna vez alguien ha denigrado a tu hijo frente a una multitud, y ha usado el nombre de tu esposa fallecida para hacerlo, entonces ya sabes lo que se siente al volver a casa. Y si esta es la primera vez que ves una traición, quédate con esta. Porque lo que mi hermano no sabía es que yo había estado guardando algo durante 3 semanas. Algo que hizo de su pequeña actuación en la parrilla el último error que cometería en esta liga. Megan murió en marzo de 2022, una colisión de 3 coches en la Ruta 9 un martes por la mañana. Lluvia en un bordillo que el condado tenía intención de repavimentar desde hacía 2 años. Ella tenía 31. Theo tenía 7. El hospital llamó a mi teléfono del trabajo a las 9:14 de la mañana, mientras yo pasaba conductos por una viga del techo en la renovación de una consulta dental. El capataz me llevó a urgencias. Cuando llegué ya habían dejado de intentarlo. La primera semana fue de logística. La segunda semana fue de silencio. La tercera semana, Theo estaba de pie en la cocina a las 6 y sostenía un cuenco de cereales, preguntando cuándo volvería mamá del hospital, y yo me di cuenta de que aún no le había dicho las palabras exactas, porque no podía hacer que mi boca las formara. El guante de softball de Megan apareció en conversaciones que no esperaba. Un amigo de su equipo universitario llamó y me preguntó si quería su equipo viejo. Dije que no. Luego Theo encontró el guante en el garaje una noche de julio, colgado en un gancho sobre el banco de trabajo, donde Megan guardaba sus tijeras de jardinería, sus guantes de bateo y una foto enmarcada de su equipo universitario. Lo descolgó e intentó ponérselo. Era 2 tallas demasiado grande. Su mano desapareció dentro de él. El guante de mamá me queda, dijo, y eso fue todo. Tenía 7 años y no le quedaba en absoluto. Y él dijo que le quedaba, y yo no lo corregí. 3 días después del funeral, algo más apareció en mi porche. Un guante de béisbol juvenil, nuevo sentado en la barandilla junto a un formulario de inscripción a la liga infantil y una nota adhesiva. La letra era de imprenta sin prisas. Tráelo cuando esté listo. Sin prisa. El campo no va a ninguna parte. Hank Kavala, de 61 años en ese momento, cartero jubilado y presidente de la Rieline Little League durante 16 años. No llamó, no entró, no llamó para explicar ni ofrecer condolencias ni preguntar cómo estaba. Simplemente dejó el guante y se marchó en su camioneta con la calcomanía de la liga en el portón trasero. Ese era Hank. No hablaba de hacer cosas. Las hacía y las dejaba donde pudieras encontrarlas. Condujimos al campo un sábado por la mañana de agosto. Hank estaba rastrillando el infiel. Vio el Wilson a 2000 en la mano de Theo, ese que era 2 tallas demasiado grande. Y asintió una vez. El jardín derecho está abierto, le dijo. Ningún discurso, ninguna charla motivacional, solo una posición y un lugar donde quedarse. Theo salió y se quedó de pie con el guante en alto, y no atrapó ni una sola pelota en ese primer entrenamiento, y no le importó. Ese otoño, la liga necesitaba trabajo eléctrico. Las luces del campo tenían 20 años, eran pequeñas y la mitad de las bombillas estaban fundidas. Los partidos nocturnos eran imposibles. La Junta estaba considerando $42.000 solo en materiales, más la mano de obra. Hank lo mencionó en una reunión, y 3 miembros de la Junta se encogieron ante la cifra. Levanté la mano,
dije que haría la mano de obra gratis si la liga cubría los materiales. 47 días de tardes y fines de semana. Nuevos postes, nuevas matrices de luces LED, nuevo cableado, nuevo transformador, nuevo marcador, nuevo sistema de megafonía. Mi empresa Arrobe Electric gestionó los permisos y las inspecciones. Cuando las luces se encendieron para el primer partido nocturno ese octubre, todos los niños en el campo miraron hacia arriba como si estuvieran viendo estrellas. A Megan le habría encantado esa parte. Siempre decía, las mejores cosas que construí fueron las que nadie me pagó. Mi hermano nunca mencionó las luces. Ni una sola vez. Ni cuando el primer partido nocturno atrajo a 200 personas. Ni cuando el boletín de la liga publicó una foto del nuevo marcador. Ni cuando Hank me agradeció al final del banquete de temporada, frente a 150 familias. Vince se sentó en su mesa esa noche y revisó su teléfono mientras Hank decía mi nombre. Vince era 4 años mayor, ahora tenía 37, el graduado universitario, el director regional de ventas de Pinnacle Auto Group, el hombre que vendía camiones de $60,000 y usaba un saco para los partidos de béisbol juvenil. Nuestro padre, antes de morir en 2020, tenía un sistema de encuadre para nosotros dos que nunca cambió. Vince era la mente de negocios y yo era el que era bueno con las manos. Lo dijo una vez en Acción de Gracias con ambos en la mesa, como si describiera dos especies diferentes. Vince cierra tratos. Nolan arregla cosas. No era un cumplido. Era una clasificación. El sistema iba más allá de las palabras. Cuando Vince se graduó de la universidad, papá le confirmó un préstamo de coche. Cuando terminé la escuela técnica y obtuve mi licencia de oficial, papá dijo, bien. Ahora siempre tendrás trabajo. Sin apretón de manos, sin cena, sin confirmar. Cuando inicié Hargrove Electric y conseguí mi primer contrato comercial, papá me preguntó si tenía seguro médico. Cuando Vince fue ascendido a director regional de ventas, papá llamó a todos los parientes de la familia. Las traiciones más pequeñas llegaron antes de la grande. Siempre lo hacen. En 2019 Vince me pidió prestado mi juego de taladro inalámbrico, mi herramienta oscilante y mi probador de cables para un proyecto rápido en su casa. El juego de taladro era un DeWalt 20 voltios máximo, del tipo que usas durante años hasta que el mango se adapta exactamente a tu mano. El probador de cables costaba $200 nuevo. Nunca volví a ver nada de eso. 6 meses después, un vecino me dijo que vio el juego de taladro en la venta de garaje de Vince, con un precio de $40. Cuando lo mencioné en una cena familiar, Vince se rió al otro lado de la mesa y dijo, «¿Tienes 10 de esos, Nolan? No seas dramático». Mi padre me miró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Tammy, la esposa de Vince, cambió el tema a las estadísticas de lanzamiento de Sloan. Ese era el sistema familiar que Vince adoptó. Todos se ajustaban y la persona que notaba el problema, era el problema. En agosto de 2022, 5 meses después de la muerte de Megan, Vince se ofreció voluntario para ser el coordinador de equipos de la liga. El papel era simple, pedir bates, cascos, equipo de receptor, bases y equipo de entrenamiento usando fondos de la liga. Presentar recibos, obtener reembolsos. El presupuesto provenía de las tarifas de inscripción, y cada familia de la liga pagaba $850 por temporada por niño. Vince le dijo a Hank que tenía conexiones con proveedores a través del concesionario. Nadie lo cuestionó. Era Vince Arrobe. Entrenaba al equipo de su hija. Saludaba en cada partido y conocía el nombre de pila de todos los padres. Su hermano, el electricista, simplemente cableó las luces y no dijo nada. 3 semanas antes de la barbacoa, un lunes por la noche a principios de septiembre, yo estaba en el campo haciendo mantenimiento de rutina en las matrices de luces. Uno de los controladores LED del poste 6 estaba consumiendo corriente de manera irregular, probablemente un neutro suelto, el tipo de cosa que lleva 20 minutos diagnosticar y 2 minutos arreglar. Mientras estaba en el elevador revisando las conexiones, noté el marcador, no la pantalla, sino la fuente de alimentación. El consumo era incorrecto. Cuando te dedicas a instalar sistemas eléctricos, lees el amperaje de la misma manera que un músico lee el tono. Algo desafinado destaca antes de que puedas nombrarlo.
El marcador estaba consumiendo 3.2 amperios a brillo máximo. El modelo por el que se había facturado a la liga, una unidad digital Profield 4800, consume 5.1 amperios. Eso no es un error de redondeo. Eso es un producto diferente. Bajé, caminé hasta el panel trasero y leí la placa del modelo con mi linterna frontal. Profield 2200. Precio de venta $2.800. A la liga se le había facturado $6.100 por el modelo 4800. La diferencia era de $3.300 y estaba en el bolsillo de alguien. Mi primer pensamiento fue un error del proveedor. Mi segundo pensamiento fue revisar las otras facturas. Mi tercer pensamiento, el que me apretó el estómago, fue que ya sabía de quién era el nombre en cada orden de compra de equipo de los últimos 2 años. No llamé a nadie esa noche, conduje a casa. Abrí mi computadora portátil y saqué todas las facturas de equipo que Vince había presentado a la liga. La Junta había digitalizado sus registros cuando me uní como miembro 3 semanas antes, y cada recibo estaba en una unidad compartida. Había sido nombrado director de instalaciones el 28 de agosto. Una votación silenciosa 5-2, porque Hank dijo que el hombre que construyó la infraestructura debería tener un asiento en la mesa. Vince no sabía sobre el nombramiento. Nunca leía los correos electrónicos de la Junta. 11 facturas. 11 artículos en los que el producto real entregado era más barato que el producto facturado. Cascos, $1.800 de costo real, $3.300 facturados. Red de jaula de bateo, $1.200 reales, $2.100 facturados. Conjuntos de equipo de receptor, $640 reales, $1.150 facturados. Conjuntos de bases, pantallas de lanzamiento, cubos de pelotas, tis de bateo. Cada compra inflada entre un 40 y un 80%. Total desviado, $14.200. Llamé a Hank a la mañana siguiente y le conté lo que había encontrado. No me pidió que repitiera. Llamó a Dawson Sporting Goods por altavoz desde la mesa de su cocina y autorizó la entrega del historial completo de pedidos de la liga al comité de auditoría. Con su autorización por escrito, enviada al representante de ventas, los registros llegaron en 4 minutos. Cada precio real coincidía con el producto más barato. Cada factura que Vince presentó a la Junta coincidía con la cifra inflada. Había estado pidiendo la versión económica, presentando recibos de la versión premium y embolsándose la diferencia durante 2 años de una liga financiada por tarifas de inscripción de $850 pagadas por familias con niños de 9 años. Dónde fue el dinero no fue difícil de adivinar, incluso antes de que la auditoría formal lo confirmara. Todos en la familia sabían que Vince compró una lancha de pesca en marzo de 2023. Estaba en su camino de entrada, bajo una cubierta que no encajaba del todo. Todos sabían que Sloan tenía una entrenadora privada de lanzamiento llamada Dana, que cobraba $80 la hora, porque Vince lo mencionaba en cada evento familiar. Y todos sabían que Pinnacle Auto Group había reestructurado las comisiones hacía 18 meses, porque Vince dejó de pagar las cenas por la misma época. $14.200. 2 años de una liga financiada por familias que pagaban $850 por niño para que sus hijos pudieran jugar béisbol. La auditoría formal que vino después completó el resto. Su salario en Pinnacle era de $72.000 en papel, pero con una reestructuración de comisiones, su salario neto real había bajado a unos $54.000. Tammy ganaba $38.000 como higienista dental. La hipoteca era de $1.840 al mes. Los saldos de las tarjetas de crédito en 3 cuentas se acercaban a los $11.000. El dinero de la liga había estado llenando las grietas de una base que ya se estaba moviendo. Y sin él, las cuentas dejaron de funcionar. Me quedé con ese conocimiento durante 9 días. 9 días sabiendo que mi hermano era un ladrón y sin decírselo a nadie. 9 días volviendo a casa de las obras, mirando las confirmaciones de los proveedores en la mesa de mi cocina y discutiendo conmigo mismo sobre lo que costaría hacer lo correcto. El conflicto era real. Exponer a Vince significaba perder lo que quedaba de la familia. Nuestros padres habían muerto. Vince y yo éramos los únicos Arrow Groups que quedaban, aparte de Theo y Sloan.
Decírselo a la Junta significaba cargos criminales, prohibiciones de la Liga y un nivel de humillación pública que mi hermano nunca perdonaría. Parte de mí quería llamarlo en privado, mostrarle las facturas, decirle que lo devolviera, que renunciara y que nunca más lo hiciera. Resolverlo como hermanos. Y luego ocurrió la barbacoa. En el momento en que Sloan dejó caer esa camiseta en las brasas, en el momento en que Vince aplaudió y dijo esas palabras sobre Megan y Theo, y los espacios reducidos, y el guante de la mujer muerta, todas las preguntas que había tenido durante 9 días se respondieron solas. Él no merecía una llamada privada. Él no merecía la cortesía de una advertencia. Se había parado frente a cada familia de la Liga y había llamado perdedor a mi hijo, y había usado el nombre de mi esposa fallecida como un arma. Y todo el tiempo él era quien estaba robando a sus hijos. Me senté en mi camioneta en la entrada después de que Theo entrara. El niño estaba en su habitación con la puerta cerrada. El guante de Megan estaba en el asiento del pasajero, junto a la bolsa de bates. El cuero estaba oscuro por años de uso, arrugado en la palma, aún con la forma de una pelota que ella había atrapado hacía una década. Casi borro los archivos de las facturas. Casi me dije que no valía la pena. Que Theo necesitaba estabilidad y no una guerra familiar. Que lo correcto era proteger lo que quedaba. Pero Megan nunca dejaba pasar nada. Perseguía cada elevado hacia el hueco. Corría cada rodado a primera base. Se deslizaba de cabeza a segunda base en un partido de torneo que ya estaba decidido, porque la jugada aún importaba. Ella no habría borrado esos archivos. Y no habría permitido que un hombre que robó a niños usara su nombre para humillar a su hijo. Tomé mi teléfono y llamé a Beth Salazar. Lo que viene a continuación es la parte que mi hermano nunca vio venir. Beth era una abogada de litigios civiles, de 44 años, con una oficina encima de una tienda de sándwiches en Main Street y una reputación por manejar disputas de viviendas, reclamaciones de contratos y casos de fraude de pequeñas empresas que nadie más quería tocar. No era llamativa. Era minuciosa. Cuando me reuní con ella un lunes por la mañana con la carpeta, extendió las confirmaciones de los proveedores y las facturas de la Liga sobre su escritorio y leyó durante 11 minutos sin levantar la vista. «Esto es un fraude directo», dijo. Él infló facturas presentadas a una organización juvenil sin fines de lucro y se quedó con la diferencia. La Liga es la víctima. Usted es un miembro de la Junta con responsabilidad fiduciaria. Tiene derecho y obligación de presentar una denuncia formal y solicitar una auditoría. ¿Qué le sucede si presento la denuncia por $14.200? La pérdida confirmada crea una grave exposición criminal. Dependiendo de cómo lo impute el fiscal, podría enfrentarse a un delito grave de robo o fraude. Como mínimo debe restitución. Como máximo se enfrenta a un enjuiciamiento criminal. Es mi hermano. Beth me miró por encima de sus gafas de lectura. Robó a niños, señor Hargrove. El hecho de que sea su hermano no cambia las facturas. Ella me aconsejó en privado primero. Luego Hank convocó una sesión de emergencia con el comité ejecutivo y la Junta votó a favor de contratar a Beth como abogada de la Liga para la auditoría y cualquier acción resultante. Con esa autoridad, ella redactó 2 documentos. El primero fue una denuncia formal de fraude a la Junta Directiva completa, firmada por mí como director de instalaciones, solicitando una auditoría inmediata de todas las compras de equipos desde agosto de 2022 hasta agosto de 2024. El segundo fue una carta de demanda del abogado en nombre de la Liga, dirigida a Vincent Hargrove, solicitando la restitución voluntaria de $14.200 en un plazo de 30 días. Con la advertencia de que el incumplimiento resultaría en una demanda civil y una remisión a la oficina del fiscal del condado. También presenté una denuncia separada por el Código de Conducta, con el vídeo de la barbacoa adjunto. Destrucción intencional de la propiedad personal de otro jugador durante un evento de la Liga. Abuso verbal público y acoso dirigido a un participante infantil. Respaldo y fomento del acto por parte de un entrenador de la Liga, constituyendo conducta antideportiva y daño reputacional a la organización. 4 secciones del Código de Conducta citadas, cada una violación separada. La noche anterior a que la denuncia fuera a la Junta, casi no la presenté.
Estaba sentado en la mesa de la cocina con los papeles frente a mí, y el mensaje de texto de Beth en mi teléfono confirmando que la carta de demanda estaba lista, y algo en mi pecho se resistió. Este era mi hermano, mi único hermano, la última persona viva que recordaba cómo se veía nuestra madre cuando reía. Presentar esto significaba que todo había terminado. Todo. Entonces miré el mostrador. El guante de Megan estaba junto a la cafetera, donde Theo lo había dejado después del entrenamiento. El cuero estaba agrietado a lo largo de la red y el cordón deshilachado, y el bolsillo aún conservaba la forma de cada pelota que ella había atrapado. El mensaje de Beth brilló en mi teléfono. La carpeta está lista. Hank te guardó un asiento. Firmé la denuncia y la llevé a la oficina de la liga a la mañana siguiente. Hank me llamó el jueves por la noche. Su voz era firme sin prisas. La voz de un hombre que había pasado 30 años entregando correo a través del calor y el hielo, y perros que ladraban, sin que su pulso se acelerara. Vi ese vídeo 3 veces, Nolan. Cada miembro de la junta tiene una copia. Y yo mismo saqué el archivo de las facturas esta mañana. Tú construiste este campo. Tú cableaste cada luz en él. Nadie va a permitir que un hombre que roba a esta liga te diga a ti o a tu hijo que no pertenecen aquí. Hizo una pausa. El correo electrónico de la Junta sale el sábado por la mañana. Nombramientos, anuncio de auditoría, actualizaciones de horarios. Tu nombre está en él como director de instalaciones. Él lo verá. Sábado por la mañana, 22 de septiembre. El correo electrónico salió a las 8:14 de la mañana. Formato estándar, membrete de la liga con el dibujo del lince, una lista con viñetas de actualizaciones, nuevo calendario de campo para la temporada de otoño de viaje, auditoría de inventario de equipos anunciada, efectiva de inmediato. Todos los registros de compra bajo revisión. Y en la parte inferior, bajo nombramientos de la Junta, Nolan Hargrove, director de instalaciones. Vince lo leyó a las 8:31 de la mañana. Sé la hora porque mi teléfono vibró a las 8:32 con un mensaje de texto de su número. 4 palabras, ¿qué hiciste? Él estaba en mi garaje al mediodía. La puerta del garaje estaba abierta. Yo estaba en un taburete en mi banco de trabajo, reorganizando carretes de cable, que es lo que hago los sábados por la mañana cuando trato de no pensar en nada. Vince entró en la entrada con su SUV de la empresa, el que tenía la calcomanía de Pinnacle Auto Group en la puerta del lado del conductor, y entró sin llamar, ni preguntar, ni esperar. Necesitas sentarte, Nolan. Tenemos que hablar de esto como adultos. No me voy a sentar en mi propio garaje. Di lo que viniste a decir. Él se paseó. 3 pasos hacia las estanterías, 3 pasos hacia atrás. Su mano fue a la parte posterior de su cuello, luego a su cabello, luego a su bolsillo. Llevaba una camiseta polo y pantalones caqui, la versión de fin de semana de su uniforme de concesionario, y había una vena pulsando en su cuello que no había visto desde que perdió una pelea a puñetazos en la escuela secundaria. ¿Estás en la junta ahora? ¿Desde cuándo? Fuiste a mis espaldas, conseguiste un asiento en la junta, y ahora estás llevando a cabo una especie de auditoría sobre el equipo, sobre bates y juegos de bases. Lo dejé hablar. Esto es familia, Nolan. Familia. No arrastras los asuntos familiares a una reunión de la junta. No pones nuestro nombre en algún tipo de investigación. Si tuvieras un problema con cómo manejé las compras, vienes a mí. Vienes a mí en privado como un hermano y lo resolvemos. Como resolvimos lo del juego de taladro. Su mandíbula se tensó. Eso no fue nada. Eso fue por $15 en herramientas. El juego de taladro se vendió por 40 en tu venta de garaje. El probador de cables costaba 200. Y la herramienta oscilante otros 90. Pero tienes razón. No hablemos de herramientas. Hablemos del Profil 2200. Algo en sus ojos cambió. Aún no era miedo. Era reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que acababa de darse cuenta de que la conversación no iba por donde él había planeado. Presentaste 11 facturas a la liga durante 2 temporadas. Cada una de ellas estaba inflada.
El marcador que pediste era un Profil 2200, con un precio de venta de $2.800. Facturaste a la liga por un Profil 4800 a $6.100. La diferencia fue de $3.300. Los cascos que compraste costaron $1.800. Facturaste 3.300. La red de la jaula de bateo costó 1.200. Cobraste 2.100. Equipo de receptor $640, 1.150 facturados. Bases, pantallas de lanzamiento, TIS, cubos de pelotas, 11 artículos, de 40 a 80% de recargo en cada uno. Total, $14.200. Él no se movió. Esos $14.200 provinieron de las tarifas de inscripción. $850 por familia por temporada. Familias con niños de 9 y 7 años que confiaron en que la liga invertiría ese dinero en equipo para sus hijos. Sé que compraste la lancha. Sé lo que cobra Dana por las clases de lanzamiento. No necesito tus extractos bancarios para saber a dónde fue el dinero de la liga. Eso es fraude. Eso es robo a una organización juvenil sin fines de lucro. Eso es robar a niños. Vince, no tienes el panorama completo. Esas facturas, había créditos de proveedores. Hubo sobrecostos en algunos pedidos. El precio era diferente. Cuando hice el pedido, llamé a Dawson Sporting Goods. Sacaron cada pedido de la cuenta de la liga. Cada precio real coincide con el producto más barato. Cada factura que presentaste coincide con el número inflado. No hay créditos de proveedores. No hay sobrecostos. Hay un hombre que pidió equipo económico, presentó facturas premium y se quedó con la diferencia durante 2 años. Esto es un error. Estás cometiendo un error que no puedes deshacer. La Junta ya tiene el archivo. Mi abogado tiene una copia. La oficina del fiscal del condado recibe una remisión el lunes, a menos que aceptes la restitución total de $14.200 antes del 15 de octubre. Su rostro cambió. Lo que sea que sostenía la estructura se soltó y el resto siguió. Te paraste frente a 26 padres y llamaste perdedor a mi hijo. Dijiste que Megan estaría mortificada. Dijiste que puse a mi hijo en el guante de una mujer muerta y lo llamaste paternidad. Dijiste que el hombre que pasa cables por los espacios reducidos no tenía la ambición de criar a un atleta. Mantuve mi voz plana. No baja para dramatizar. Baja porque los hechos eran lo suficientemente ruidosos. Ese hombre construyó cada luz en ese campo. Y encontró tu fraude en 4 minutos porque el marcador que compraste consume 3.2 amperios y el que facturaste consume 5.1. Y no pensaste que nadie lo verificaría, porque nunca en tu vida le has prestado atención a lo que realmente hago. Nolan, por favor, escúchame. El hijo de Megan se ganó esa camiseta. Tu hija la quemó y tú pagaste a su entrenadora de lanzamiento con $14.200 que robaste a niños de 9 años. El colapso ocurrió en 3 etapas. Primero, sus hombros. Se cayeron hacia adelante, no dramáticamente, solo 2 pulgadas, la forma en que una estructura se mueve cuando el muro de carga cede. Luego sus manos. Fueron a sus muslos, palmas planas, dedos extendidos, presionando hacia abajo como si el suelo se inclinara bajo él. Luego su respiración, superficial, irregular, las exhalaciones saliendo a trompicones, como un hombre tratando de respirar por una pajita. Su rostro perdió color de la frente hacia abajo, un drenaje lento, y sus ojos se clavaron en el suelo del garaje y allí se quedaron. Intentó negociar. ¿Y si lo devuelvo? La mitad ahora, la mitad en 6 meses. Podemos decirle a la Junta que fue un error contable y renunciaré a la posición de coordinador, y seguimos adelante. Nadie tiene que saberlo. La Junta ya lo sabe. Cada miembro tiene el archivo. Su rostro se crispó. Entonces iré yo mismo a la reunión. Les diré que fue un error. Los proveedores cobraron de más y yo no me di cuenta. Y extenderé un cheque por el monto total. No tienes $14.200, Vince. Si los tuvieras, no habrías estado desviando dinero de las facturas de equipo durante 2 años. ¿De dónde exactamente viene ese cheque? Lo resolveré.
Dame 90 días. 60. Venderé la lancha. Cubriré cada centavo. Solo retira la remisión al fiscal. La remisión no es mía para retirarla. La Junta votó. ¿Entonces qué quieres? ¿Qué es esto? ¿Venganza? ¿Por qué tus sentimientos fueron heridos en una barbacoa? Esto es una denuncia de fraude presentada por un miembro de la Junta que descubrió que un voluntario estaba robando a la organización. Eso es lo que es esto. Tammy no sabe todo. Si esto se hace público, la destruirá. Destruirá a Sloan. ¿Quieres castigar a una niña de 11 años porque su padre tomó malas decisiones? Le enseñaste a tu hija de 11 años a quemar la camiseta de un niño de 9. Aplaudiste mientras lo hacía. No la uses como escudo ahora. Vamos. Vamos, Nolan. Su voz se adelgazó. Perdió su autoridad ensayada. Papá se estaría revolviendo en su tumba ahora mismo. No le haces esto a la sangre. No metes abogados en la familia. Papá nunca te habría permitido hacerle esto a tu propio hermano. Caminé hacia el banco de trabajo, recogí la carpeta que Beth había preparado y se la tendí. 11 facturas con los precios reales resaltados en amarillo. Confirmaciones de proveedores, resolución de la Junta, carta de demanda del abogado, calendario de restitución. Las pestañas estaban codificadas por colores porque Beth es el tipo de abogado que codifica por colores las pestañas. Él no la tomó. La puse en el taburete entre nosotros. Esta es la última vez que me paro en una habitación contigo y te explico lo que hiciste. La Junta tiene las facturas. Beth tiene el vídeo. Y no me queda nada que decirle al hombre que llamó perdedor a mi hijo y robó a sus compañeros de equipo. No más vacaciones. No más llamadas telefónicas que comienzan con ¿qué necesitas? No más pararme en una habitación mientras alguien con mi apellido me dice lo que Megan pensaría de la forma en que crío a su hijo. Presioné el botón en la pared. La puerta del garaje bajó. Vince todavía estaba parado en la entrada cuando se cerró. 5 días después, la Junta se reunió en el Real Inn Recreation Center. Sala de conferencias B, la que tiene las mesas plegables y los carteles motivacionales y un reloj en la pared que marcaba 3 minutos de retraso. 7 miembros de la Junta en la mesa, Hank presidiendo. 2 padres en la última fila que habían venido después de enterarse de la reunión a través de la cadena de mensajes de texto de la liga. Se le pidió a Vince que asistiera. Tammy vino con él y se sentó en la última silla junto a la puerta. Hank leyó los hallazgos sin editorializar. 11 facturas infladas, $14.200 en fondos no contabilizados, confirmaciones de proveedores de Dawson Sporting Goods, resolución de la Junta para remitir los hallazgos a la oficina del fiscal del condado y para exigir la restitución total en un plazo de 30 días. Una segunda resolución para destituir a Vincent Hargrove de todos los puestos de voluntario con efecto inmediato. Una tercera para suspender a Sloan Arrove de todas las actividades de la Real Inn Little League por una temporada completa por destrucción de propiedad personal, en un evento de la liga y violación del código de conducta del jugador. Como la disciplina no se extendía más allá de la organización local, ella podía registrarse en otro lugar. Vince intentó hablar 2 veces. La primera vez se puso de pie y dijo que las facturas eran estimaciones y que cualquier discrepancia era un problema de contabilidad que estaría encantado de conciliar. Hank le preguntó sin levantar la voz, que explicara por qué cada discrepancia iba en la misma dirección. Vince abrió la boca, la cerró y volvió a sentarse. La segunda vez, dijo que la suspensión de Sloan era excesiva para una niña que se emocionó y cometió un error. Una miembro de la Junta llamada Gail Odum echó su silla hacia atrás de la mesa y se quitó las gafas de lectura. Ella quemó la camiseta de campeonato de un niño, frente a sus compañeros de equipo, mientras su padre aplaudía y llamaba perdedor al niño. Eso no es un error, señor Arrove. Eso es conducta. Un padre de la última fila, un hombre llamado Rick, que entrenaba al equipo que Theo había vencido en la final, se inclinó hacia el padre que estaba a su lado y dijo algo que hizo que el otro hombre asintiera lentamente y mirara al suelo. La votación fue unánime en las 3 resoluciones. Tammy miró fijamente la mesa durante todo el procedimiento. No habló. No miró a Vince.
Cuando Hank le pidió a Vince su credencial de entrenador, Vince se llevó la mano al cordón que tenía alrededor del cuello, lo desenganchó y lo puso sobre la mesa. Sus dedos temblaron en el broche. No pudo soltar el pasador al primer intento. Cuando finalmente se soltó, la credencial hizo un pequeño sonido sobre la mesa, más fuerte de lo que debería haber sido. Nadie se despidió de ellos al salir. Las consecuencias financieras comenzaron la semana siguiente. Beth presentó la carta formal de demanda el 1 de octubre. La oficina del fiscal del condado abrió una investigación el 3 de octubre. El contrato de empleo de Vince en Pinnacle le exigía revelar cualquier investigación de fraude, porque él manejaba solicitudes de financiación de clientes y depósitos de concesionarios. Él no lo reveló. Cuando un periódico local publicó una nota breve sobre la auditoría de la liga y lo nombró, la oficina de cumplimiento de Pinnacle se enteró por su cuenta. Fue suspendido a la espera de una revisión interna el 8 de octubre. 2 semanas después, fue despedido por no revelar y por conducta inconsistente con sus responsabilidades financieras. $72,000 al año, vehículo de empresa, estructura de comisiones. Desaparecido. Un empleado del concesionario se llevó el SUV de la empresa de su entrada a la mañana siguiente, mientras Vince le entregaba las llaves en el porche delantero en su bata de baño. La lancha de pesca se puso en Facebook Marketplace. Precio de venta, $6,400. Sin ofertas la primera semana, sin ofertas la segunda. A la entrenadora privada de lanzamiento de Sloan se le informó que las sesiones se pausarían indefinidamente. La entrenadora, que conocía a otras 3 familias de la liga a través de clínicas de fin de semana, no devolvió la llamada de seguimiento de Tammy ni su mensaje de texto. Sin los ingresos de Vince, el hogar funcionaba con los $38,000 de Tammy. Su salario neto después de impuestos y deducciones rondaba los $2,500 al mes. La hipoteca sola era de $1,840. Los pagos mínimos de las tarjetas de crédito en 3 cuentas sumaban otros $480. Eso dejaba menos de $200 para servicios públicos, seguros, comestibles, combustible y todo lo demás que una familia de 3 necesita para funcionar. Las cuentas no se desmoronaron tanto como dejaron de fingir. No quedaba ningún colchón y nadie a quien pedir ayuda. Las consecuencias sociales se movieron más silenciosas, pero cortaron más profundamente. El chat de grupo de la liga, el que tenía 43 padres y 6 entrenadores, se silenciaba cada vez que aparecía el nombre de Vince. 3 voluntarios que habían entrenado con él durante años, dejaron de responder a sus mensajes. Uno de ellos, un hombre que había sido su entrenador asistente en los Wildcats, bloqueó su número sin explicación. Un padre de los Bobcats que había estado en la barbacoa, vio a Vince en una gasolinera una semana después, y dio la vuelta a su carrito de compras para usar un pasillo diferente. La consulta dental de Tammy perdió 2 pacientes ese mes, ambas familias de la liga, ambas sin dar una razón en el formulario de cancelación. Su horario de higienista bajó en 4 citas a la semana. Su jefe no dijo nada, pero el horario hablaba por sí mismo. 2 semanas después de la reunión de la junta, Sloan comenzó en una nueva liga a 20 millas de distancia, en el condado vecino. Uniforme diferente, campo diferente, niños diferentes que no sabían su nombre ni el de su padre. Tammy la llevaba 35 minutos de ida y vuelta para los entrenamientos. Y el silencio en el coche de vuelta a casa era diferente al silencio en el coche de ida. De ida, era nerviosismo. De vuelta a casa, era otra cosa. Papá, ¿por qué ya no puedo jugar en el campo viejo? Vince conducía, sus manos se ajustaron al volante, la mano izquierda bajando a las 6, la mano derecha agarrando a las 2. Abrió la boca. Lo que sea que iba a decir no pasó de sus dientes. Alcanzó el dial de la radio y subió una canción country, y la música llenó el coche, y Sloan miró por la ventana los centros comerciales y las gasolineras de un condado que no era el suyo. No volvió a preguntar. Sábado 12 de octubre, 4 semanas después de la barbacoa. El equipo de viaje tuvo su primer entrenamiento. Hank había organizado la selección. 8 niños de toda la liga, elegidos por un comité de entrenadores, invitados a jugar un calendario competitivo de otoño contra equipos de condados vecinos. Theo entró en la lista.
El niño que estaba en el jardín derecho arrancando hierba, según su tío, el niño que se encogía cuando le llegaba una pelota rodada, según un hombre que robó del fondo de equipo que compró esas pelotas rodadas. Ese niño bateó 310, hizo el tiro de relevo que salvó la semifinal y realizó el toque de sacrificio que movió la carrera del empate en el campeonato. Los entrenadores lo vieron. El comité de selección puso su nombre en la lista porque los números no les dejaban otra opción. Las luces del campo se encendieron a las 6:15 de la mañana. Mis luces. 47 días de tardes y fines de semana. Nuevos postes y matrices de LED y un transformador que dimensioné exactamente para esta carga. El zumbido era bajo y constante. Así suena un buen cableado cuando todo está conectado y nada está tirando de lo que no debe. Theo se quedó en el jardín derecho, el guante de Megan en su mano. El cuero estaba oscuro, arrugado, moldeado por 1000 atrapadas que comenzaron antes de que él naciera y continuaron cada sábado desde entonces. La primera pelota elevada del entrenamiento subió contra el cielo de octubre, azul pálido, el sol aún bajo, y Theo retrocedió 2 pasos, se cuadró debajo de ella y la atrapó limpiamente en el bolsillo con ambas manos. El sonido que hizo al golpear el cuero se extendió por el parque vacío. La credencial de entrenador de Vince se quedó en un cajón del centro recreativo sin reclamar. Su lancha estaba en la entrada, bajo una lona. Todavía anunciada por $6.400. Sin ofertas. Sloan jugó en una liga donde nadie conocía su apellido. Y el viaje a casa duraba 35 minutos a través de un condado donde Tammy no conocía a nadie y Vince no iba. La carta de la liga decía Nolan Hargrove, director de instalaciones. El nombre estaba en el permiso del campo, en la póliza de seguro, en el marcador que consumía 3.2 amperios porque yo conocía la diferencia, y mi hermano nunca pensó en verificarlo. Las luces se encendieron a las 6:15. Theo atrapó la primera pelota del entrenamiento con el guante de su madre, y el sonido que hizo al golpear el cuero fue el único sonido en el parque que importaba. Deja un comentario y dime qué habrías hecho en esa barbacoa. Y la próxima vez que alguien te diga que tu hijo no es suficiente, recuerda esto: el niño al que llamaron perdedor llegó al equipo de viaje. El hombre al que llamaron manitas construyó las luces. Y el hermano que robó a niños de 9 años todavía está tratando de vender esa lancha.